Hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario ustedes van a ver esta charla, pero en los buenos días alcanza para los tres horarios. Esta es la segunda charla que les estoy compartiendo. El nombre es recurrencia. Me parece un nombre muy subyugante, recurrir con el tiempo y eso, pero en este caso la recurrencia de una enfermedad no es muy agradable. Y así se ve esta cara, que el susto del médico cuando le avisan que la enfermedad o del paciente que ha recurrido, la enfermedad por el cual se había trasplantado. Entonces, la recurrencia es una enfermedad en el post-trasplante hepático que se refiere a la reaparición de la enfermedad de base del hígado nativo, que lo llevó al trasplante. No es frecuente, en realidad no es frecuente en el número de los trasplantes, pero en algunas patologías puede ser más frecuente. Se expresa habitualmente no muy cercano, pero sí en el mediano o en el largo tiempo de seguimiento. Y en general, cuando aparece la recurrencia, es tan o más dañina que la propia enfermedad de base que lo llevó, porque en este trasplantado y ha tenido intervenciones de diferente tipo, entonces hay mucha morbilidad en el transcurso de esta recurrencia. ¿Cuáles son las etiologías de riesgo de recurrencia? Bueno, vamos a empezar por las enfermedades autoinmunes, que son las que más recurren. Ahí tenemos la hepatitis autoinmune, la colangitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria. Hay enfermedades metabólicas que pueden recurrir, como la esteatosis o el denominado MAFLD hoy, que significa lo mismo que el NAFLD anterior, pero esta significa enfermedad asociado a metabólica asociado al hígado graso. Las infecciosas, hepatitis B, hepatitis C, y las tumorales. Las tumorales, como vamos a ver después, tienen una característica diferente en lo que se llama recurrencia. Vamos a empezar un poquito por las que menos recurren, que son las infecciosas. Nosotros en pediatría tenemos muy pocas hepatitis B y muy pocas hepatitis C. Hace unos años la hepatitis C era la primer causa de trasplante en adultos. Y la hepatitis B también era una causa de trasplante, pero no muy frecuente. Pero hoy, aquellos que se trasplantan con hepatitis B o trasplantan con hepatitis C, lo cual ya de por sí es una rareza, tanto el tratamiento y la profilaxis antiviral, como con el tenofovir en el caso de la hepatitis B y el entecavir o inmunoglobulina específica, rara vez hace que esta enfermedad pueda recurrir. Lo mismo pasa con la hepatitis C. Si nosotros tenemos un paciente que lo trasplantamos por hepatitis C y por X motivo el paciente se infecta con hepatitis C nuevamente, los antivirales de acción directa tienen una acción muy fuerte que no solo evitaban el trasplante, en el pasado al no tenerlo eran trasplantados, pero ahora evitan el trasplante, también evitan la recurrencia. El hígado graso en realidad es muy difícil porque es muy variable la recurrencia del hígado graso, porque depende mucho de las enfermedades. Por ejemplo, si un paciente tiene una diabetes tipo 1, tipo 2 y que por eso llegó al hígado graso y se trasplantó y no curó la diabetes, puede recurrir la enfermedad. O en el caso de algunas enfermedades como la hipodistrofia congénita que llevan al hígado graso, se lleva la cirrosis, el hígado graso hay que trasplantarlo por su cirrosis y la enfermedad continúa y va a recurrir casi en el 80%. Y acá otra vez tenemos lo que hablábamos del hepatocarcinoma. En realidad, eh, digamos, el hepatocarcinoma depende mucho de los factores del paciente y según los criterios de selección de pacientes. Pero en realidad la recurrencia en el hígado trasplantado
en realidad no se llama recurrencia, sino se denominaría más una recidiva de la enfermedad, porque no es la misma, digamos, hepatocarcinoma, sino una recidiva de la enfermedad que, de acuerdo al tipo de enfermedad que se trasplantó, puede recidivar. Y por fin tenemos las autoinmunes, que realmente son las que verdaderamente pueden recurrir, y ahí tenemos un riesgo entre el 20 y 30%. Acá tenemos un artículo muy reciente de marzo del 2025 en cual habla de la recurrencia de las actividades de las enfermedades autoinmunes. Y es una revisión muy interesante con expertos de la opinión, de opinión sobre la hepatitis autoinmune, sobre las enfermedades autoinmunes, mejor dicho. Entonces, bien claro pone que la enfermedad autoinmune, tanto la hepatitis autoinmune, el colangitis esclerosante o la cirrosis biliar, constituyen la cuarta causa de trasplante hepático. No es el caso de la cirrosis biliar en el caso de los pediátricos, porque estos tienen que ser pacientes arriba de los 17, 18 años que pueden tener cirrosis biliar. En pediatría prácticamente no existe, pero sí existe la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune. Los resultados tras el trasplante hepático de las enfermedades autoinmunes, la tasa de supervivencia de la enfermedad autoinmune global es de alrededor del 90% al año y 75% a los 5 años. Sin embargo, la recurrencia se puede hacer tardíamente. Después del trasplante puede ser frecuente entre el 17, a veces al 40%, y entre el 12 y el 30% en el caso de colangitis esclerosante, entre el 12 y el 60%, que pueden ser, pero a veces más tardías, no están muy pegadas al trasplante por la inmunosupresión y eso, pero cuando baja la inmunosupresión pueden recurrir. Actualmente está bien documentado que la recurrencia de las hepatitis autoinmunes, enfermedades autoinmunes, afecta negativamente, como les dije anteriormente, la supervivencia del injerto y obviamente del paciente. En realidad, la comprensión de la enfermedad recurrente, hepatitis autoinmune, está limitado en los criterios actuales. En general está limitado porque requeriríamos hacer biopsias protocolizadas cada 2 años, cada 3 años, ¿sí? Falta de biomarcadores específicos para predicción. Es decir, que probablemente cuando nosotros no tengamos recurrida la enfermedad, ya había algunos síntomas previos, ya sea de laboratorio o histológicos, que ya la anunciaban. Y por eso se ve dificultado, es el diagnóstico por múltiples factores, entre los cuales otros daños del injerto, como por ejemplo un rechazo mediado de células T, eh, los posibles efectos de medicamentos en la presentación, digamos, de la enfermedad recurrente. Eso complica y hace que el diagnóstico no sea, a veces se hace un poco tardío. Por ejemplo, acá hay una tabla, en esta tabla vemos varios autores, me voy a basar en Montano Loza, que en la gráfica, en la final, sobre un total de 736 pacientes. Ahí vemos la sobrevida de los pacientes, 86 a los 5 años y 72% a los 10 años, pero hay una cantidad de recurrencia de la enfermedad que es de 78% a los 5 años y 65% a los 10 años. ¿Sí? La sobrevida a veces del paciente, digamos, es mejor porque se hace retrasplante, pero hay recurrencia de la enfermedad. Puede haber recurrencia. ¿Cuáles son los factores predictivos de riesgo de recurrencia? ¿Cuáles son? Los niveles elevados de transaminasa y la gamma globulina muy alta antes del trasplante. Es decir, cuando uno trasplanta a un paciente con alta actividad inflamatoria, con niveles de transaminasas y aumento de gamma globulina muy alto, este paciente, por más que después le demos inmunosupresión, habitualmente está muy activada la enfermedad.
así como, por ejemplo, mucha infiltración inflamatoria del paciente. Cuando el paciente está cirrótico, pero una cirrosis activa, ya esto puede ser mayor riesgo de recurrencia. Lo mismo ha pasado con un tipo de HLA, el DRB103, que se ha asociado con más recurrencia de acuerdo a la compatibilidad de HLA entre receptor y donante. Un estudio de base de datos sobre la compatibilidad HLA identificó que la incompatibilidad en el locus DR como un factor de riesgo para el aumento de la frecuencia de recurrencia de hepatitis autoinmune. En realidad, ustedes, cuando hablamos de estos factores de riesgo, ¿para qué es? ¿Para no trasplantar o no? Es para que estos factores de riesgo, si ustedes los trasplantan, tengan prontamente los diagnósticos precoces y tengamos una inmunosupresión muy adecuada, como diferente que probablemente cuando uno se trasplanta una enfermedad de que rara vez se recurre. Es muy importante, en la recurrencia, tener aspectos citológicos que nos dejan de lado mucho a episodios de rechazo. Por ejemplo, ahí nosotros vemos en esta imagen un infiltrado linfoplasmocitario muy extenso que se extiende mucho más que podría ser de cualquier rechazo, porque es un infiltrado que toma toda la placa limitante y que además es intralobar, con necrosis hepatocitaria focal y con cuerpos acidófilos, con células linfoplasmocitarias, pseudoroseta. Es bien clara un cuadro de, digamos, de hepatitis autoinmune en este paciente que está recurriendo. Y ahí lo vemos claramente como hay una actividad de interfase linfoplasmocitaria. Obviamente que siempre tenemos que hacer la exclusión de otras disfunciones del injerto, como el rechazo agudo o crónico, complicaciones vasculares o hepatitis inducida. Pero por eso es muy importante el seguimiento de las biopsias y poder determinar claramente si es recurrencia o no. Acá, por ejemplo, nosotros vimos un paciente con rechazo que tiene actividad, spillover, se llama esta actividad inflamatoria, pero no ven la misma actividad inflamatoria que se veía en las imágenes anteriores, ven lesión del conducto, que el conducto está muy destruido y no ven tanta infiltrado. Este es más parecida esta histología a un cuadro de, digamos, de rechazo y no tan agudo, sino un rechazo más tipo crónico por las lesiones ductales. Sin embargo, hace unos años, unos cuantos años atrás, Nanda Kerkar, junto con el grupo cuando rotaba con el King College de Londres, publicó un trabajo sobre 180 pacientes de lo que llamó hepatitis autoinmune de novo, ¿sí? Que era en hepatitis autoinmune, el mismo cuadro de la hepatitis autoinmune, pero en pacientes que no se lo podía llamar recurrencia porque no eran pacientes que habían tenido su indicación etiológica de trasplante, la hepatitis autoinmune. Y es así como tenía un 4% de estos pacientes se presentaban con esto que se llamó posteriormente hepatitis autoinmune. Nosotros, por esa época, hicimos un trabajo con una cohorte de 200 trasplantes en 185 pacientes, 7,5% fueron pacientes retrasplantados, se excluyeron las enfermedades autoinmunes y vimos de ellos cuántos habían tenido, digamos, una hepatitis autoinmune que era de novo, que no era recurrencia. Ahí vimos que hepatitis autoinmune, de nuevo había 12 pacientes, el 8,5 más alto que lo presentaba Nanda Kerkar, pero en realidad cuando hacíamos los scores definitivos, digamos 7 de estos 12 pacientes, es decir, prácticamente un 5% eran hepatitis autoinmunes definidas como positivas. Bueno, el intervalo, digamos, eran chicos más grandes, había pasado bastante el tiempo para relacionar esto, y los grupos, el grupo de menor de 5 años y un grupo mayor de 5 años, las expectativas
eran mayor en el grupo de pacientes mayores, y que la evolución de esta hepatitis autoinmune daba lugar a la confusión con un tipo de rechazo, y lo sigue dando todavía, pero puede recibir el nombre de hepatitis autoinmune de novo y no es una hepatitis de tipo recurrente. Tenían varios tipos de anticuerpos, tenían un anticuerpo LKM atípico, pero estas, digamos, era una forma variante de la, digamos, de no recurrencia, sino de hepatitis autoinmune de nuevo. Entonces, en la recurrencia, ¿cuáles son las recomendaciones de tratamiento? Es decir, siempre es interesante realizar inducción inmunosupresora en el post-trasplante. Ustedes saben que hay dos formas de hacer el inicio, comenzar con la inmunosupresión: una inmunosupresión clásica, que es corticoides y tacrolimus, o ciclosporina en su época, o tacrolimus. Hay otra que hay inducción a buscar la inmunotolerancia y mejor un efecto mejor inmunosupresor. También es cierto que es importante encontrar y evaluar si necesitamos biopsias protocolizadas en aquellos que tienen enfermedades autoinmunes, digamos, que pueden recurrir, ¿sí? Entonces, lo que nosotros habitualmente hacemos, que después de 3 a 5 años de post-trasplante, hacemos biopsia de protocolo, no porque le pasara algo, y podemos detectar así si hay alguna necesidad de ajustar la inmunosupresión. Siempre hubo digamos, la necesidad de que queden los pacientes que queden con metilprednisolona o metilprednisona y que queden a bajo dosis, y parece ser que eso fue un efecto, que con el tiempo esos pacientes provocaban menor recurrencia que aquellos que se les sacaba la metilprednisona y muy temprano, antes del año de post-trasplante, y eso dio lugar a un trabajo muy interesante del grupo inglés, que mostraba que manteniendo corticoides un tiempo más prolongado podía evitar la recurrencia de estas enfermedades. Y bueno, también es importante que ahora tenemos otros inmunosupresores, y la terapia triple inmunosupresora en algunos casos es necesaria para evitar la recurrencia. Acá tenemos, digamos, las otras dos patologías autoinmunes: la colangitis esclerosante y la cirrosis biliar primaria. De la cirrosis biliar primaria no me voy a ocupar porque es un problema de los adultos, pero sí me quiero ocupar un poquito de la colangitis esclerosante primaria. Habitualmente esta enfermedad lo lleva al trasplante, del paciente por colangitis recurrentes y obstrucción de la vía biliar. La probabilidad de malignizarse de esta enfermedad, y habitualmente tienen muy mala calidad de vida, y entonces los llevan al trasplante. Entonces, en el peritrasplante, antes del trasplante, así como la hepatitis autoinmune tenía un score de riesgo, aumentado con cierto grado, como mayor actividad inflamatoria y eso, sabemos que la colangitis esclerosante puede tener una recurrencia entre el 15 al 30%, entre el 5 al 10 años, ¿sí? La recurrencia de colangitis esclerosante. Y los pacientes que tienen una mortalidad lista de espera, en general tienen más largo, tienen mayor recurrencia de la enfermedad posterior. En el post-trasplante, la colangitis esclerosante, otra de las formas de que lo puede, digamos, generar nuevamente la enfermedad, es que tenga una enfermedad, digamos, inflamatoria, que estaba asociada previamente, y que esta enfermedad inflamatoria sigue estando activa. Acá hay un trabajo también sobre 781 pacientes, un trabajo colaborativo de 3600, en el que la conclusión
es que la colangitis esclerosante tiene un curso progresivo crónico, que la mitad de los pacientes desarrollan, digamos, una enfermedad hepática adversa después de 10 años de la enfermedad, que lo lleva al trasplante con elevación de la bilirrubina, gamma-glutamitraspeptidasa y todo lo demás. Y eso para identificar los pacientes de más alto riesgo son aquellos que tienen daño de los pequeños conductos, ¿sí? O enfermedad inflamatoria son en la colangitis esclerosante y más actividad de esto, esos son los que probablemente llevan a mayor recurrencia. Ese es el trabajo del Hepatology del 2017. Entonces, los criterios de colangitis para recurrencia son historia del trasplante, de relación a colangitis esclerosante, digamos, tener fibrosis periductal, lesiones obliterativas ductales, y pueden tener rechazo agudo, crónico, pueden hacer posteriormente rechazo agudo y crónico, tienen colangitis posterior en el post-trasplante, tienen rechazos muy tempranos, tiene mucho uso de inmunosupresión. Esos pacientes de colangitis esclerosante que está dando eso, uno ya teme que ese paciente va a recurrir igualmente que tener infección con CMV, van a recurrir en su tiempo. Acá hay otro trabajo también que es muy importante, este trabajo, porque es pediátrico, bien puramente pediátrico, Mercedes Martínez, donde observa lo mismo, una alta recurrencia en colangitis esclerosante, ¿sí? Sobre 140 chicos en un consorcio y un trabajo internacional multicéntrico. Ellos también observaron una recurrencia entre el 10 y el 27% de los sujetos, con altos, y la recurrencia estuvo mediado por alto número de transaminasas, ¿sí? Tanto ALT como AST, ¿sí? La biopsia, muchos de estos pacientes tuvieron biopsias y muchas de esas biopsias mostraban rechazo agudo y una alta prevalencia de rechazos refractarios a los esteroides. Esto estaba llevando que la incidencia de esta corte iba a ser recurrencia y tiene una alta tasa de recurrencia. Muy jóvenes llevados para el trasplante, la presencia de rechazos muy tempranos o rechazos muy resistentes al tratamiento. Entonces, ahora hablando de otra patología que es el hígado graso, acá tenemos varias bibliografías hablando que el hígado graso, sobre todo el hígado graso en el donante vivo, puede recurrir, y eso está dado porque a veces las mamá o papá son donante vivo, eran pacientes que tenían hígados grasos, hacen tratamiento necesario como para poder ser trasplantados, ser donantes y su hígado mejorar y poder ser trasplantado, pero muchos de ellos se trasplantan, tienen una recurrencia. En realidad, los hígados grasos en el trasplante son casi bastante frecuentes en los primeros meses, pero pasando los años, los pacientes dejan de tener hígado graso, salvo en la adolescencia si están muy obesos. Acá, por ejemplo, tenemos un hígado de un paciente trasplantado a los 2 años post-trasplante. El receptor tenía una atresia de vías biliares, la mamá tuvo hígado graso que resolvió antes del trasplante con dieta y actividad física. Y entonces vemos a la izquierda el hígado de la mamá previo y a la derecha el hígado del, digamos, trasplantado unos meses después que tenía recurrencia de la enfermedad. ¿Sí? Es un caso diferente, pero sabemos que muchos pacientes dentro de los primeros 6 meses aún no necesariamente tienen hígado graso y no necesariamente son recurrentes, sino que por la medicación, que engorda mucho con los corticoides, etcétera, están debidos a eso. Es debido a eso. Bueno, acá también lo que les acabo de decir es un trabajo de Mire Perito de hace unos años, lo cual dice
que en las biopsias de vigilancia de 70 pacientes entre 3, 6 y 20 años después del trasplante, solo un adolescente con sobrepeso tenía biopsia vinculada al hígado graso. Es decir, que si bien puede haber un grado de recurrencia de enfermedad en tempranas épocas del trasplante, habitualmente esto no se constata con el largo seguimiento. Bueno, entonces, mensaje podemos llevarnos a casa? Que la enfermedad recurrente post-trasplante no es muy frecuente, ¿sí? Las patologías autoinmunes son las más reconocidas: la hepatitis autoinmune, la conaquitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria. Cuando se producen, pueden provocar pérdida del injerto y son causa de retrasplante. La medicación inmunosupresora post-trasplante debe ser cuidadosamente monitoreada, ¿sí? Y este grupo de pacientes requiere de un protocolo de seguimiento, el cual puede incluir biopsias regladas, como le dije en su momento, que pueden ser cada 3 años, cada 5 años, de acuerdo a cada uno de sus protocolos. Bueno, esto ha sido todo de este tema, y estos que los saludan con mucha alegría son el coro de niños del Colón, que cuando ganamos el Mundial, esta foto se hizo, Argentina ganó el Mundial, se hizo muy general, y yo la pongo también para saludarlos a ustedes, darles muchas gracias, hasta la nueva charla. Gracias.